que no haya interferencias a lo largo de la conferencia. Y también agradeceríamos que, por favor, durante la conferencia apaguen las cámaras. Si quieren plantear alguna cuestión, pueden hacerlo a través del chat que tienen en la parte inferior derecha. Y al final de la conferencia le plantearemos las preguntas que se hayan escrito a nuestro invitado y posteriormente abriremos los micrófonos para que puedan interactuar directamente con Javier y plantearle aquellas cuestiones que les puedan surgir fruto de la intervención de Javier. Para ello deben levantar la mano a través del icono que hay en la parte inferior de sus pantallas, en esa carita pequeña, pulsando, verán cómo puedan levantar la mano y posteriormente le aparecerá un mensaje en la pantalla para poder desbloquear sus micrófonos. Vamos a empezar ahora la grabación de la conferencia y voy a presentar brevemente la conferencia a la que vamos a asistir esta tarde, porque nos encontramos en un momento apasionante, sobre todo para aquellos que nos fascina la exploración espacial, porque en los próximos años volverán las misiones tripuladas a la Luna. Asistiremos a la construcción de la Estación Espacial Internacional de Espacio Profundo, conocida como Gateway. Y bueno, qué decir de las misiones que tienen como objetivo traer muestras del suelo marciano, ¿no? O sea, se ve un futuro apasionante y esto es solo la punta del iceberg, porque como veremos esta tarde, la Agencia Espacial Europea, que no me canso de decirlo, es nuestra agencia, porque nosotros formamos parte activa de la agencia, como van a comprobar esta tarde, pues está trabajando en multitud de proyectos científicos muy interesantes. Permítame que presente brevemente a Javier. El doctor Javier Vectura, que trabaja desde hace más de 30 años en la Agencia Espacial Europea y actualmente es su portavoz en España, así que creo que es la persona idónea para describirnos en detalle el futuro de la Agencia Espacial Europea, por lo menos el futuro de los próximos 10 años. Javier es un experto reconocido internacionalmente en el campo de la navegación por satélite y, de hecho, ha sido ingeniero jefe del proyecto de navegación EGNOS, que fue el precursor del sistema Galileo. Y, de hecho, Javier es el jefe de la Oficina Científica de Navegación por Satélite de la ESA. Su excelente labor profesional ha sido reconocida en multitud de ocasiones y vamos a citar algunas de ellas porque no tenemos tiempo para citarlas todas. Cuenta con la medalla de la ESA como investigador reconocido. También tiene el premio ESA Award por su contribución extraordinaria a la Agencia Espacial Europea en 2 ocasiones. Ha sido galardonado con el prestigioso Premio de Ingeniería de las Telecomunicaciones Salva y Campillo y también ha recibido el Premio de Excelencia Profesional de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación. Bueno, podría seguir con más reconocimientos, pero ya se hace una idea de la importancia y del nivel del ponente que tenemos en esta tarde, al cual agradezco enormemente que haya eh, aceptado nuestra invitación y haya dedicado parte de su valioso tiempo a preparar esta intervención. Actualmente Javier es secretario ejecutivo del Comité Científico Asesor del programa Galileo y también es asesor científico en el Departamento de Estrategia del Directoriado de Navegación de la ESA. Javier es una persona accesible que, pese a su apretada agenda, siempre está dispuesto a colaborar en proyectos de divulgación. Muestra de ello es que contamos con su presencia esta tarde. Y como muestra de este interés, ha sido director de la Oficina de Comunicación y Educación de la Agencia Espacial Europea en España. Finalizo dándole una vez más las gracias por aceptar nuestra invitación y les dejo con Javier Ventura y seguro que con su interesantísima conferencia. Cuando termine, daremos paso al turno de preguntas. Te cedo la palabra, Javier. Bueno, pues muchísimas gracias, Vicente, y buenas tardes a todos. Gracias por acudir a esta conferencia, gracias a la Ciudad de las Artes. Un verdadero placer estar aquí. Vicente, confirmar que el audio se oye bien, por favor. Perfectamente. Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es compartir la pantalla. Confiemos que no haya incidentes técnicos que siempre ocurren.
y vamos a empezar la conferencia. Bueno, decía que en primer lugar, pues muchísimas gracias, ¿no? Pues, a la Ciudad de las Artes, a la que tengo tanto cariño, como sabes, a Vicente como valenciano, ¿no? Con una patria compartida y bueno, pues un verdadero placer estar aquí. Vicente, simplemente confirmar que veis bien la Perfecto. transparencia. Ujú. Muy bien. Pues bueno, vamos a hablar de la Agencia Espacial Europea, en efecto, vamos a hablar de ciencia, exploración, vamos a estar una hora juntos. Quiero hablar de muchas cosas, este es mi problema, me apasiona tanto mi trabajo que me cuesta pues, no hablar de tantas cosas, pero vamos a intentar resumir un poco y bueno, como decía Vicente, es un momento apasionante, yo creo, en el campo de la ciencia, sin duda alguna, un problema apasionante en el campo de la exploración, ¿no? Y yo creo que Europa, ¿no? Que a través de la Agencia Espacial Europea juega un papel importante en estos campos y me gustaría explicarlo, ¿no? Es un momento muy bonito de la exploración espacial que me gustaría compartir. La Agencia Espacial Europea, este es nuestro logo, European Space Agency, y estos son los 22 países que forman parte. Esta es una bonita foto, ¿no? En la ventana cúpula, que es la ventana que da a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. Esto que vemos aquí son 80 centímetros y evidentemente pues está protegida y nos gusta decir que es la ventana más grande del espacio, ¿no? Y lo utilizan los astronautas, ¿no? Para manejar el brazo robótico, para observación de la Tierra y ciertamente también para ver la Tierra, que es uno de los temas esenciales para un astronauta, ¿no? España es país miembro de la agencia desde el principio, ¿no? Es interesante reseñar esto y tiene una contribución importante, es el quinto país en contribución. La Agencia Espacial Europea se dedica a lo que vemos aquí, ¿no? A la cooperar entre los países de Europa, entre estos 22 países miembros en ciencia, en tecnología, aplicaciones con fines exclusivamente pacíficos, ¿no? Eso es el artículo de nuestra convención que sigue válido, ¿no? Y bueno, de resaltar, ¿no? Este campo científico, tecnológico y de aplicaciones que hace a la agencia una agencia única, ¿no? Porque realmente toca todas las facetas del sector espacial, como veremos, y eso no ocurre con otras agencias. Es líder mundial en ciencia y tecnología y nos gusta decir que lo que hacemos es concreto, ¿no? Más de 80 satélites desarrollados, probados y gestionados desde el año 75, algunos de ellos grandes constelaciones como el sistema Galileo y ciertamente autonomía también en el lanzamiento a través de los más de 250 lanzamientos desde el puerto espacial de la Guayana francesa, ¿no? Europa tiene tres cohetes, como vemos aquí, el cohete Ariane 5, el cohete Soyuz y el cohete Vega, como vemos de distintos tamaños, y es un tema muy importante, ¿no? El tener capacidad de enviar en cualquier órbita, en órbita baja, en órbita media, en órbita geoestacionaria y también fuera de la órbita terrestre para misiones científicas. Es un punto clave. El año pasado lanzamos un total de 10 lanzamientos con nuestro lanzador Ariane, nuestra empresa Ariane Space, y simplemente ilustrar aquí los tres últimos lanzamientos de los tres satélites, los tres lanzadores que tuvieron éxito. El Vega vuelo 16, septiembre de 2020, el Ariane 5, vuelo Ariane 253 en agosto de 2015, con tres satélites geoestacionarios, interesante, y el cohete Soyuz, ¿no? Es la plataforma que tenemos. Lanzamos desde el Puerto Espacial Europeo, en territorio europeo, en el departamento de ultramar de la Guayana Francesa, está a unos 5 grados al norte del Ecuador, ¿no? Con grandes ventajas por ello, ¿no? A unos 500 kilómetros de hecho del Ecuador, ¿no? Y aquí vemos pues un vídeo simplemente ilustrando pues la plataforma de lanzamientos. No sé si se ve muy bien, algunos de los vídeos me han dicho que saltan, pero en fin, esta es la plataforma Ariane 5, la plataforma de Soyuz que vemos en la foto, y la siguiente es la plataforma de Vega, y al fondo vemos el océano Atlántico, ¿no? Una de las ventajas, como decía, es que estamos muy cerca del Ecuador, a 5 grados, y eso nos permite aprovechar, ¿no? el movimiento de rotación de la Tierra, ¿no? Sobre todo si lanzamos en una órbita geoestacionaria encima del Ecuador, ¿no? Pues aprovechamos esa rotación, ¿no? Que son los 40.000 kilómetros en 24 horas, que es lo que tarda el dar la vuelta a la Tierra en el perímetro del Ecuador, que son unos 460 metros por segundo adicionales, que son ciertamente útiles, ¿no? De hecho, podemos comparar, ¿no? Tenemos el cohete Soyuz que se lanza desde Baikonur y se lanza desde la Guayana en órbita geoestacionaria, ¿no? Podemos lanzar el 75% más de carga gracias a esta posición orbital, ¿no? Por ejemplo, podemos lanzar satélites de más de 3 toneladas con Soyuz, que no sería posible desde Baikonur. Hay 10 países o 10 grandes potencias que tienen capacidad
de lanzar y Europa evidentemente es un gran competidor en este campo. Estamos trabajando ya en la siguiente generación, la familia Ariane 6 y Vega C. Vega C lo vamos a lanzar ya este año, en el mes de junio, y Ariane 6 vamos a empezar a lanzar a partir del año que viene, en el segundo trimestre, ¿no? La idea es ser competitivos también en ese mercado tan feroz de los lanzadores, tener costes más bajos, y tenemos aquí tecnologías de reuso, ¿no? Por ejemplo, los boosters que ven aquí del Ariane 6 es exactamente el mismo motor que es la primera etapa del Vega C, por ejemplo, ¿no? Y eso nos debería posicionar pues competitivos durante esta década, ¿no? Pero seguimos avanzando, ¿no? Con tecnologías, por ejemplo, estudiando también tecnologías de reutilización. Dentro del programa Vega C tenemos un programa interesante que se llama el Space Rider, que ven aquí, que sería, que se lanzará a finales de 2023 con Vega, que permite hacer experimentos de microgravedad, ¿no? Europa tendrá su propia plataforma para experimentos de gravedad reutilizable, ¿no? Y aquí lo vemos en este pequeño vídeo, ¿no? Una plataforma que ascenderá pues, hasta una órbita baja, órbita LEO que llamamos, y puede estar hasta 2 meses en órbita. Y la idea es que la utilicemos pues, para experimentos, por ejemplo, en la industria farmacéutica, la industria biomedicina, en condiciones de microgravedad, experimentos también de observación de la Tierra y experimentos de tecnología y la posibilidad de lanzar también pequeños satélites. Todo eso, la idea es que cada una de estas naves se pueda reutilizar 5 veces más, total de 6. Aterrizará de forma controlada o bien en la Guayana Francesa o bien en la isla de Santa María, ¿no? En las Azores, ¿no? Es uno de los programas que se aprobaron en la última reunión ministerial. Decíamos que somos 22 países, España miembro fundador. Aquí vemos que hay países que no son de la Unión Europea, que es el caso del Reino Unido, Noruega y Suiza, y hay países de la Unión Europea que todavía no son miembros de la agencia, ¿no? Y eso es algo que intentamos poco a poco ir corrigiendo, ¿no? La idea es que Europa y todos los países de la Unión Europea incluyan, sean miembros de la agencia a medio y largo plazo, ¿no? Y evidentemente tenemos una cooperación particular con la Unión Europea, con los programas Galileo y Copérnicos, que son responsabilidad directa de la Unión Europea, de la Comisión. Europa, la agencia tiene oficinas en todo el mundo, simplemente brevemente, y cooperación particular con los Estados Unidos, con oficina permanente en Washington y en Houston, y con la Agencia Espacial Rusa, con oficinas en Moscú. Centros en toda Europa, que no quiero entrar en detalle, simplemente mencionar el Centro de Astronomía Espacial que tenemos en Madrid, European Space Astronomy Center, un centro de referencia de ciencia de la agencia, y que se encarga de las operaciones científicas de todas las misiones de astronomía y las misiones de exploración del sistema solar y del Sol. Esa es la función principal del centro de esas operaciones científicas. Y en España tenemos también la estación de Cebreros, la estación de espacio profundo, como vemos aquí, una antena de 35 metros de diámetro que nos permite, ¿no? La comunicación con los satélites ya en los puntos de Lagrange, típicamente L2 a 1,5 o bien en órbitas de planetas. Y esta es una de las 3 antenas que tiene la agencia, ¿no? En Australia, Cebreros y Malargüe, ¿no? Vemos aquí la separación de 120 grados para garantizar esa cobertura, ¿no? Y que nos permite, igual que con los lanzadores, tener autonomía en la comunicación en espacio profundo con nuestras misiones, ¿no? Interesante que España tiene también las antenas de espacio profundo de la NASA en Robledo de Chabela, ¿no? Con lo cual, junto con Australia, son los 2 únicos países en que tienen antenas de las 2 grandes agencias, ¿no? La NASA tiene en Goldstein, en Robledo y en Canberra. La agencia se reúne, los ministros, pues cada 3 años, y bueno, simplemente decir que la última reunión fue en España, el 27 y el 28 de 2019, y se aprobaron pues una serie de programas, que es de lo que hablaremos hoy, una serie de programas muy interesantes para esta década, ¿no? Tuvimos un presupuesto récord de 14.400 millones para 3-4 años, y como vemos, distribuidos en campo científico, observación de la Tierra, aplicaciones y también exploración, como lo hablaremos. Un campo nuevo que surgió, que me gustaría mencionar, es el campo de la seguridad y el campo de la protección espacial, donde hay 3 misiones, pues yo creo que muy bonitas, que me gustaría comentar antes de ya entrar en el campo científico y en el campo de la exploración, ¿no? Se trata de la defensa planetaria, del tema de la basura espacial y de la monitorización del clima del Sol, ¿no? Cómo afectan las tormentas solares, son lo que llamamos defensa planetaria o security. El primer capítulo es el tema de la basura espacial, un tema clave. Es así, ¿no? Desde el lanzamiento de la primera misión satelital, el Sputnik en 1957, ¿no?
pues se han lanzado más de 5.000 satélites, de los cuales la mitad aproximadamente están en operaciones, pero ha habido también colisiones, ha habido piezas que se han desenganchado, etapas de cohetes, ¿no? Y todo eso ha creado una basura espacial que es un problema, ¿no? La agencia es muy sensible a esta problemática, ¿no? Hoy por hoy tenemos, como decía, ¿no? Del orden de 5.000 satélites en órbita, la mitad están pasivos en órbita. Tenemos del orden de 34.000 objetos de más de 10 centímetros, como decía, piezas de satélites, colisiones, incluso detonaciones que se han forzado, desgraciadamente, en órbita baja, y del orden de 128 millones, esta es nuestra estimación, de objetos entre 1 milímetro y 1 centímetro, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, eso es muy pequeño, ¿no? Bueno, es muy pequeño, pero la energía cinética, como saben, es proporcional a la masa, pero también al cuadrado de la velocidad, ¿no? Y esas velocidades que estamos hablando pues son, por ejemplo, en órbita de la Estación Espacial, ¿no? Del orden de 28.000 kilómetros por hora, ¿no? Con lo cual, aunque sean masas muy pequeñas, tienen una gran energía si colisionan, ¿no? Y de hecho, nuestros satélites están expuestos. Es pues esencial monitorizar esa basura, ¿no? Evitar colisiones. La semana pasada, como ejemplo, ¿no? Uno de nuestros satélites Galileo tuvimos una alarma de posibilidad de colisión con un riesgo muy bajo, ¿no? Pero fue suficientemente el riesgo para provocar una maniobra de evitación, ¿no? Que llamamos, para que esa colisión pues, no tenga una probabilidad cercana a cero, y eso impide, ¿no? Durante unos días la operación de ese satélite, con lo cual es un problema real, ¿no? En primer lugar, como digo, monitorizar. En segundo lugar, evitar más basura, ¿no? La agencia hay normas muy claras, por ejemplo, nuestros satélites en órbita baja tienen que reentrar en menos de 25 años y quemarse en la atmósfera, ¿no? Nuestras etapas de nuestros cohetes tienen que reentrar, no pueden quedarse. Y los satélites en órbitas más elevadas, pues como no pueden reentrar, tienen que pasivarse, esa es la término, y tenemos que colocarlos en órbitas a cementerio, ¿no? Pero junto a eso, ¿no? La estrategia es también ver si podemos limpiar esa basura que hemos generado, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Y eso es el objetivo de una de las misiones de la agencia, in-orbit servicing, ¿no? Que vemos aquí, pues el concepto, ¿no? La idea es poder acoplarse a satélites que estén pasivados, que estén muertos, ¿no? Y poder reentrarlos de forma controlada y quemarlos en la atmósfera de forma que desaparezca esa chatarra espacial, ¿no? Pues bien, esto no es ciencia ficción, tenemos la primera misión de estas ya aprobada, se llama Clear Space One, que vamos a lanzar, si no recuerdo mal, pues en 2024-2025. Va a ser una primera demostración de que podemos eliminar basura. Aquí vemos en este pequeño vídeo, ¿no? La idea es que esta misión enganche una etapa del cohete Vega, una etapa que se llama Vespa, y que era un adaptador de carga útil, ¿no? Que lanzamos en 2013, que está ahí en órbita de forma localizada, ¿no? Y la idea es ver que lo podemos coger en un acoplamiento controlado, ¿no? A pues esas velocidades de varios 28.000 kilómetros por hora aproximadamente en estas órbitas, y reentrar de forma controlada a la atmósfera, ¿no? La idea es que podamos desarrollar incluso un servicio comercial que se dedicara a esa limpieza, ¿no? Y resolver el problema, ¿no? Si no hiciéramos nada, si no vigiláramos la basura, había un efecto asintótico que se llama efecto Kessler, que podía pues, saturar la órbita por una serie de reproducción de colisiones que al final provocaría un problema absolutamente de no retorno, y eso lo vamos a evitar. El segundo tema interesante de la protección planetaria es la protección contra las tormentas solares, ¿no? La verdad que esto también es un tema importante. Hemos visto con la pandemia, ¿no? Que cosas que parecen poco probables ocurren, ¿no? Y hoy por hoy nuestra tecnología tiene una dependencia muy importante, ¿no? De esas posibles tormentas solares, ¿no? Una tormenta solar, aparte de la radiación en los astronautas, ¿no? Podría provocar lo que llamamos single event upsets en algunos de nuestros satélites, podría provocar degradaciones importantes en nuestros paneles solares, puede provocar distorsiones en el sistema de navegación, GPS y Galileo, por una ionización de la ionosfera, puede provocar problemas en las comunicaciones en algunos satélites por lo que llamamos centelleo, y ciertamente puede provocar también una degradación, ¿no? En la distribución, por ejemplo, de energías en redes terrestres o en comunicaciones, ¿no? De hecho, hoy por hoy tenemos trazada una de las tormentas más importantes, fue lo que se llama el Carrington Event, en 1859 está repertoriada, uno de los ciclos solares repertoriados, ¿no? Y en este caso provocó, por ejemplo, auroras boreales en latitudes como Hawái, ¿no? Tan bajas como Hawái o Cuba, ¿no? Y en este caso interrumpió el servicio de telegrafía, incluso provocó corrientes en los telégrafos, ¿no?
un evento de este tipo, ¿no? Que pasó, pues, como digo, 1859, un evento tipo Carrington en estos momentos, provocaría gastos, hemos calculado, ¿no? De varios miles de millones de euros en nuestra economía, ¿no? Tan dependiente pues, de los sistemas electrónicos y los satélites, ¿no? Con lo cual es esencial poder monitorizarlos y poder evitarlos en el sentido de tener medidas de prevención, ¿no? La idea es colocar una serie de satélites, en este caso hablamos de 2 satélites, en el Lagrangiano L1, aquí vemos el Sol y la Tierra, y en el Lagrangiano L5, ¿no? Y la idea de colocarlo en el Lagrangiano L5 es poder observar la actividad solar antes de que el Sol gire y pueda enfocar a la Tierra, ¿no? Y este es uno de los objetivos de una de las misiones de la agencia durante esta década, colocar satélites en estos puntos de observación que puedan observar esas eyecciones de masa coronal, ¿no? Y podamos detectar si se está generando una tormenta y si esa dirección podría apuntar a la Tierra para que podamos tomar medidas preventivas, por ejemplo, protegiendo nuestros satélites o reforzando los sistemas en tierra, ¿no? Un tema esencial y en el que estamos trabajando, ¿no? Un tercer tema interesante sería la protección planetaria, ¿no? Contra pequeños o medianos asteroides cercanos, ¿no? Un objetivo de seguridad sería, pues, en primer lugar, poder verlos, estos asteroides cercanos, y poder avisar, por ejemplo, en caso de que tuviéramos una colisión con un asteroide, digamos, de 50 o 40 metros, pudiéramos avisar con varias semanas de antelación si esa colisión y dónde va a caer, con una buena predicción para tomar medidas de evacuación, por ejemplo, o incluso nuestra idea sería, si tuviéramos esa visión con 1 o 2 años de antelación, tener tecnologías que permitieran, ¿no? De una forma controlada, poder de hacer defensa planetaria y desviar asteroides. Y este es el objetivo de nuestra misión ERA DART. La idea es una misión combinada entre la NASA y la ESA, una misión de ciencia ficción ciertamente, ¿no? Se va a lanzar en 2022 la parte de la NASA que vamos a ver en este vídeo. La idea es que la NASA en 2022 lance un primer satélite y que lo estrelle de forma controlada contra un asteroide que se llama Didymon. Es un sistema binario, el asteroide pequeño, pues de pocos 100 metros de diámetro aproximadamente, ¿no? Y más tarde la agencia lanzará la misión ERA, con una satélite que se pondría en órbita de este asteroide y a partir de ahí haría una inspección detallada, ¿no? De ese impacto en el cráter y un cálculo detallado de cuánto hemos desviado la órbita, cuál es la composición del asteroide y una serie de CubeSats que vemos aquí en el vídeo, ¿no? Que permitirían, además de ese detalle, ese análisis detallado del cráter, ¿no? También un estudio científico del asteroide y sobre todo de su composición, ¿no? La idea es, como digo, buscar técnicas comprensibles y reproducibles de defensa planetaria, ¿no? Yo creo que después del COVID, estas cosas que son tan poco probables, pues mejor estar prevenidos, ¿no? Y ciertamente desarrollar la tecnología para poder defendernos de cualquier tipo de desastre natural. La agencia, como digo, trabaja en todos los campos del sector espacial. Hemos visto defensa planetaria, pero también ciencia, vuelos tripulados y lo que vemos aquí en rojo, ¿no? Que es el campo de las aplicaciones, ¿no? Aplicaciones en la navegación por satélite, aplicaciones en telecomunicaciones y observación de la Tierra. Yo simplemente mencionarlo brevemente antes de entrar al campo científico. La navegación, sin duda, la estrella es el programa Galileo, que ya tenemos en operaciones desde el año 2016, ¿no? Estamos hablando de 26 satélites actualmente en órbita, de los cuales 22 estarán ustedes usando de forma recurrente en sus móviles, ¿no? Cerca de 2.000 millones de móviles en Europa incluyen ya Galileo. Todas las nuevas generaciones de móviles incluyen ciertamente GPS, pero también Galileo, ¿no? En lo que llamamos multiconstelación. Estamos trabajando ya en la segunda generación, ¿no? Y prácticamente es un número incontable de aplicaciones, ¿no? Simplemente mencionarles, ¿no? Se calcula que prácticamente el 10% del Producto Nacional Bruto de Europa, ¿no? El Producto Interior Bruto de Europa, el 10% depende de la disponibilidad de la navegación por satélite. Fíjense ustedes qué importante es disponer de nuestro propio sistema. Comentarles simplemente que estamos trabajando ya en un sistema que se llama High Accuracy. La idea es dar servicios del orden de decímetros,
del orden de 20 centímetros, simplemente con la información que da el sistema Galileo, sin ninguna conexión, podemos tener 20 centímetros o acceder a las correcciones a través de Internet también sería posible, ¿no? Y cuando hablamos de precisiones tan bajas, ¿no?, estamos facilitando la posibilidad de utilización de la navegación, por ejemplo, en el guiado de automóviles, y todo ello estamos trabajando. Y como les decía, trabajando ya en la segunda generación con una serie de mejoras, un campo esencial para Europa. En Europa presume también de tener el programa de observación de la Tierra más completo, ¿no?, del mundo a través del programa Copernicus, junto al programa meteorológico, los satélites Meteosat y también junto al programa de los Explorers. Déjeme simplemente mencionarle el programa Copernicus, los satélites Sentinel, que nos permiten monitorizar lo que llamamos las variables climáticas esenciales, ¿no? Hoy por hoy los científicos definen 54 variables que de alguna forma dan el diagnóstico del estado de salud del planeta, ¿no? Pues bien, con respecto al cambio climático, la mitad de estas variables aproximadamente solo son monitorizables de forma global a través de satélites espaciales, ¿no? Y eso es lo que hacemos con los satélites Copérnicos, ¿no? Aquí ven algunas de estas variables, ¿no?, como vemos en el vídeo, ¿no? La concentración, por ejemplo, de clorofila, el nivel de las olas en nuestros océanos, la concentración de ozono en nuestra atmósfera, la concentración de vapor de agua es otra variable esencial, lo que llamamos el índice de influencia humana y ciertamente el nivel de los océanos, por ejemplo, ¿no?, asociado al calentamiento global, ¿no? Simplemente reproducir, creo que todos somos conscientes, la media variación de los océanos que estamos midiendo desde los últimos 20 años es del orden de 3,2 milímetros por año, ¿no? Esta es la media con zonas, ¿no?, que alcanzan los 10 milímetros por año, ¿no? Que es ya un centímetro, ¿no? Un centímetro de variación anual significa un metro en 100 años, ¿no? Y 100 años es una vida humana, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo y por eso hay tanta conciencia, ¿no? Esa monitorización continua es esencial, asociada evidentemente a los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono en particular, ¿no?, donde vemos también récords de 400 partes por millón alcanzados, cifras que pensábamos no eran alcanzables al principio de la década, ¿no? Y no solamente la primera derivada, sino la segunda derivada también muestra esa gravedad, ¿no? Yo creo de nuevo, ¿no?, la pandemia del COVID nos conciencia a la importancia de esa vigilancia, la importancia de reducir esas emisiones. Y para eso los satélites son una prueba importante para monitorizarlos y para también confirmar que las medidas que se puedan tomar son eficaces. Simplemente mencionarles que el último Sentinel que se lanzó fue el 21 de noviembre de 2020 con un Falcon 9 SpaceX y estaba dedicado precisamente al estudio de la topografía del océano, a la medida del nivel del mar, una continuidad de datos esencial con que Europa quiere tener de forma autónoma. Vamos a hablar ahora de ciencia, ¿no? Uno de los capítulos más importantes, forma de lo que llamamos el programa obligatorio de la Agencia Espacial Europea, es el programa científico, ¿no? Y yo creo que vivimos un momento extraordinario, ¿no? Y yo creo que me gustaría comentar pues tres grandes capítulos que yo creo que es donde se concentra la actividad científica en la exploración, en el campo científico de espacio. El programa de la ESA, pues de forma muy resumida, ¿no? Y si me lo preguntara un niño, ¿no? Y no solamente un niño, cualquier persona, ¿no? ¿Para qué trabajáis en la ESA, en la ciencia? Pues yo diría que es para responder a estas preguntas con el método científico, ¿no? ¿Cómo se formó el universo? ¿De qué está hecho el universo? ¿Cómo ha evolucionado hasta ahora y cómo evolucionará en el futuro? ¿Cuáles son las leyes fundamentales de la física en nuestro universo, ¿no? ¿Cómo surgió el sistema solar? ¿Cómo surgió la vida? Y si puede haber vida fuera de la Tierra. Y estas son las preguntas esenciales que cualquier mente inquieta se hace, ¿verdad? Pues bien, podemos responder muchas veces abriendo nuevas preguntas, pero ciertamente aprendiendo mucho gracias a nuestras misiones, ¿no? En estos momentos, como decía, tenemos un momento precioso. En la agencia concentramos la actividad científica en dos grandes programas, lo que llamamos los programas de observación del sistema solar, con todas las misiones que ven aquí, ¿no? Misiones presente, pasada y futura. Algunas ya seguramente conocen perfectamente con la misión Rosetta al cometa Churyumov-Gerasimenko, la misión Cassini-Huygens, en que Europa aterrizó en Titán, ¿no? Es el objeto hecho por el humano que más lejos se ha posado en un cuerpo celeste, ¿no? Y en estos momentos misiones activas en Marte como Mars Express, ExoMars 2016, misión Bepi Colombo a Mercurio, estudios del Sol con SOHO y Solar Orbiter, y preparando la misión JUICE a las lunas heladas de Júpiter, como mencionaré, ¿no? Junto a las misiones del Sistema Solar, el otro gran capítulo son las misiones de exploración
astronómicas, que las clasificamos pues, según la energía que estamos observando, ¿no? Desde los fenómenos más energéticos en rayos gamma, como integral, hasta las energías más frías, como Planck, dedicada al fondo cósmico de microondas, ¿no? Vamos a lanzar James Webb Space Telescope este octubre, si todo va bien, y vamos a lanzar Euclid en 2022. Y bueno, vamos a hablar de todo ello, ¿no? Un poco, sobre todo, en tres grandes capítulos. El primer capítulo, en mi opinión, de esa época dorada de la ciencia espacial es todo relacionado a la observación con ondas gravitacionales, ¿no? Una nueva ventana de observación de la ciencia, como saben. Las ondas gravitacionales han sido detectadas, como saben, desde 2015, gracias al detector LIGO, con dos observatorios en Washington y en Luisiana, ¿no? Livingston en Luisiana y Hanford en Washington. Como ven aquí, es dos brazos de 4 kilómetros que permiten, pues, por interferometría láser, ¿no? Detectar variaciones de la interferometría, ¿no? Del orden de una dividido por 10.000 el diámetro de un protón, como saben, algo extraordinariamente tecnológico y que fue consecuencia también del reconocimiento con el premio Nobel, ¿no? Pues bien, hoy tenemos los detectores LIGO, Virgo en Italia y desarrollándose un cuarto en Japón, ¿no? Y como saben ustedes, pues las observaciones gravitacionales son perturbaciones, oscilaciones del espacio-tiempo predichas por la teoría de relatividad general, que se publicaron en 1915 y que en 2015 pues fuimos capaces de detectar, ¿no? El mismo Albert Einstein pensaba que eran tan difíciles, tan tenues estas oscilaciones, que sería prácticamente imposible tener la tecnología para tenerlo, ¿no? Pero la tecnología hace magia, ¿no? Y eso ha sido posible, como digo, en 2015 la primera observación, como saben, fue el 14 de septiembre, ¿no? La fusión de dos agujeros negros de unas 30 veces la masa solar, y observamos, aquí vemos las dos observaciones, 0,3 segundos, ¿no? Fue el primer bingo en observación gravitacional. Es que, como digo en la frase de que vemos aquí, ¿no? La astronomía tal como la concebíamos hasta ese momento cambió para siempre, ¿no? Las ondas gravitacionales, ¿no? Desde una forma un poco cualitativa, ¿no? Nos permiten como añadir una nueva dimensión a la observación del universo, ¿no? Hay quien nos gusta ilustrarlo diciendo que los telescopios en tierra nos permiten observar el universo en blanco y negro, ¿no? Muchas de las frecuencias evidentemente no se pueden ver gracias a la protección de la atmósfera, sin duda algo deseable para nuestras vidas. Rayos X o rayos gamma desde la Tierra pues no los podemos observar. El hecho de estar en órbita nos permite pues observar esa película en color, ¿no? Con todo el espectro de observaciones en el campo electromagnético, y sin duda alguna las ondas gravitacionales a esa película del universo le añaden una dimensión ortogonal, ¿no? Una nueva forma de ver el universo, que sería pues el sonido, ¿no? De nuestra historia del universo. Es una forma poética pues de entenderlo, ¿no? Desde esa primera observación, pues se han publicado ya, hay un catálogo que se publica, un catálogo de LIGO. El último segundo catálogo se publicó en octubre del 2020 con un total de 39 observaciones más con respecto al primer catálogo. Hay un total de 50 observaciones que están ilustradas en esta gráfica, ¿no? La mayoría son fusiones de agujeros negros, ¿no? Y tenemos dos detecciones muy interesantes que son fusiones de estrellas de neutrones, de que hablaré en un momento, ¿no? Hay todo un campo, ¿no? Cada nueva observación abre una nueva pregunta, ¿no? Por ejemplo, aquí destacar, ¿no? La observación, por ejemplo, el 21 de mayo del 2019, que son dos estrellas de neutrones que han dado dos estrellas de dos agujeros negros que han dado pues un agujero negro un agujero negro masivo de 142 masas solares, ¿no? Algo que no esperábamos observar, ¿no? Sabemos que hay estas masas de pocas decenas de masas solares, y sabemos que existen los agujeros supermasivos, pero mecanismos de formación estelar, tal como los comprendemos, pues no preveíamos, por ejemplo, observar agujeros de 142 veces la masa solar, o por ejemplo este objeto que ven aquí de 2,6 veces la masa solar, que está entre el campo de estrellas de neutrones y agujeros negros, ¿no? Es un objeto que no tenemos claramente identificado, ¿no? Y que también es interesante con una fusión de un objeto unas 23 veces, ¿no? Con lo cual continuamente esta observación gravitacional, ¿no? Nos abre nuevas preguntas, ¿no? Una de las observaciones más interesantes que ha habido hasta la fecha es la del 17 de agosto de 2017. Es la fusión de dos
estrellas de neutrones, que se esperaba con mucho interés, ¿no? Había nuestros modelos que la preveían, ¿no? Y eso fue posible, ¿no? ¿Por qué es tan interesante, ¿no? Ese día observamos la firma clara de la fusión de dos estrellas de neutrones, y lo que es interesante es que pudimos observar a la vez en nuestro observatorio integral de la agencia y el observatorio Fermi de la NASA la emisión de rayos gamma, ¿no? Por una serie de casualidades en la observación pudimos identificar la dirección de estas ondas gravitacionales que coincidía claramente con la galaxia de donde venían las ondas rayos gamma, y pudimos activar pues a todos nuestros telescopios en Tierra. Si no recuerdo mal, prácticamente un tercio de los astrónomos del mundo se pusieron a observar este fenómeno, que fue observado pues en todo el espectro, ¿no? Desde rayos gamma, como digo, inmediatamente, más tarde en rayos X, ultravioleta, visible e infrarrojo, ¿no? Y todo eso da una nueva ciencia, ¿no? A la que hemos llamado como multi-messenger astronomy, multimensajero, ¿no? La capacidad de observar en ondas gravitacionales y en ondas electromagnéticas a la vez, ¿no? Y eso es extraordinariamente. Fíjense, solamente esa observación que estaba mencionando ha dado una serie de resultados científicos apasionantes, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, algo tan interesante como confirmar que las ondas gravitacionales, como describen las ecuaciones y como esperábamos, se transmiten sin duda a la velocidad de la luz. Hemos recibido las ondas electromagnéticas al mismo tiempo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, hemos podido medir de una forma independiente también la constante de Hubble, ¿no? Podemos con las ondas gravitacionales determinar muy bien la distancia a la que están produciéndose esta fusión, y a través del corrimiento al rojo de las ondas electromagnéticas medir, por ejemplo, la velocidad de expansión, ¿no? Asociada a esa distancia, ¿no? Una forma independiente que es muy interesante, como saben seguramente muchos de ustedes. Hoy por hoy la constante de Hubble la medimos de dos formas diferentes: a través del fondo cósmico de microondas o a través de lo que llamamos los faros cefeidas, las supernovas tipo 1A, ¿no? Entre otras medidas, ¿no? Y hoy por hoy no concuerdan, ¿no? Y esa discrepancia es una de las grandes preguntas de la ciencia, ¿no? Con lo cual las medidas de constante de Hubble con ondas gravitacionales sería extraordinariamente interesante si conseguimos una estadística importante de observaciones, ¿no? Otra observación muy interesante fue a través de, era sospechado, ¿no? Que las fusiones de estrellas de neutrones tienen lo que llamamos procesos R, que generarían pues, los elementos más pesados de la tabla periódica, ¿no? Pues bien, esa explosión se llama kilonova, ¿no? Y esa observación multiespectral nos ha permitido hacer espectrometría, ¿no? Y detectar que en efecto, ¿no? Los elementos más pesados de la tabla periódica, a partir de más o menos del rutenio, que ven aquí con un número atómico de 44, ¿no? Elementos como la plata, el oro, el plutonio, el uranio, ¿no? Se forman, ¿no? Cuando se fusionan estrellas de neutrones, ¿no? Otro de las grandes confirmaciones gracias a esta fusión, ¿no? Y también hemos aprendido sin duda mucho sobre lo que llamamos rayos gamma de poca duración, que asociamos que debían ser originados por las fusiones de estrellas de neutrones, y de las cuales tenemos ahora la evidencia experimental, ¿no? Con lo cual, como ven ustedes, la astronomía multimensajero, ¿no? Es uno de los campos más interesantes que se abren en la ciencia, ¿no? En el campo de la observación de ondas gravitacionales, extraordinariamente interesante que en el mismo momento que se hacía la detección del LIGO, ¿no? Teníamos en órbita la misión LISA Pathfinder, que ven aquí en este vídeo, ¿no? Que era una misión tecnológica. La idea era ver si tenemos el control tecnológico que nos permitiría en el futuro detectar ondas gravitacionales desde el espacio, además desde Tierra, desde el espacio. Y lo que habíamos que hacer aquí era poner dos cargas y conseguir aislarlas completamente, dejarlas en caída libre, de forma que la aceleración relativa entre ellas sea prácticamente cero. No estamos hablando de una aceleración relativa de una 10 millonésima de 1000 millonésima parte de la gravedad terrestre. Fíjense, ¿no? Hemos aislado de cualquier gas del satélite, del viento solar, de cualquier tipo de radiación. El satélite tiene lo que llamamos micropropulsión para poder aislarlas, y también la capacidad de medir la distancia por interferometría láser entre estos dos cubos del orden de 10 a la menos 12, ¿no? De un picómetro, ¿no? Con lo cual, si podemos hacer eso a distancias de millones, de 2,5 millones de kilómetros, es el objetivo de la misión LISA, poner esos cubos a 2,5 millones de kilómetros, mantener esa
aceleración relativa prácticamente nula, dejar a los cuerpos caer en el espacio-tiempo y esperar que las ondas gravitacionales separen esos cubos del orden de 10 a la menos 21. Pero dado la distancia y dado la capacidad sensible de nuestros sensores de 10 a la menos 12, podremos detectar cuando una onda gravitacional pasa por ahí. ¿Y eso por qué es interesante? Porque las ondas gravitacionales que se pueden detectar con esta configuración son complementarias a las que se pueden observar en la Tierra, ¿no? Podemos observar lo que llamamos, por ejemplo, la fusión de agujeros negros supermasivos, ¿no? Estamos hablando de agujeros negros en el centro de las galaxias, cuando se funcionan, ¿no? Pues podremos observarlo algo extraordinario y podemos observarlo durante meses, ¿no? Podremos observar teóricamente incluso fluctuaciones cuánticas asociadas, es una de las grandes esperanzas, ¿no? Asociadas al Big Bang, al momento de la inflación, antes de la radiación del fondo cósmico, ¿no? Fíjense, las frecuencias de observación desde interferometría espacial, ¿no? Serían entre 0,1 hercios y 0,1 milihercios, ¿no? Como digo, complementarias a la interferometría terrestre, ¿no? No podríamos poner brazos de millones de kilómetros en la Tierra y ciertamente el ruido de nuestro planeta, tanto electromagnético como sísmico, nos hace incapaces de hacer esas observaciones, con lo cual la misión LISA se presenta como una de las grandes esperanzas de la observación en ondas gravitacionales. Simplemente ilustrar esa foto de ese agujero negro supermasivo, la Messier 87, que se hizo famoso en 2019, si no recuerdo mal, que se observó con 8 radiotelescopios terrestres en interferometría, ¿no? A mí me gusta llamarlo el oxímoron absoluto, ¿no? Porque es una foto de algo que evidentemente no deja emitir ninguna luz. El agujero negro es negro, evidentemente, y lo que vemos pues, es el material de acreción, ¿no? que está alrededor del agujero negro y es el que emite esta radiación. El segundo gran capítulo, yo diría, de la ciencia, sin duda alguna, es el de qué está hecho nuestro universo. Aquí vemos esa historia del universo que hoy por hoy nuestras observaciones parecen confirmar, ¿no? Esa explosión Big Bang hace unos 13.800, ese periodo de inflación extraordinario, ¿no? Y a partir de ahí esa radiación de fondo, cuando el universo empieza a emitir radiación unos 380.000 años después, y a partir de ahí esa época expansiva del universo en el que observamos una aceleración hace unos 5.000 millones de años, ¿no? Pues bien, es interesante esa primera foto del fondo cósmico de microondas, ¿no? Y se asocia a una de las misiones más importantes de la historia de la agencia, la misión Planck, el Cosmic Microwave Background. Es una misión que lanzamos en 2009 y que nos ha permitido el 14 de mayo de 2009, junto con la misión Herschel, en cohete Ariane 5, ¿no? Y nos ha permitido pues, hacer la foto más precisa, ¿no? Del fondo cósmico de microondas, ¿no? Como saben, es la primera radiación del universo, ese plasma original de electrones, fotones y bariones, ¿no? Protones y neutrones. Cuando se enfría suficientemente a unos 3.000 grados Kelvin, esos fotones pueden por fin escapar a es la época que llamamos la recombinación, donde se forman los átomos de hidrógeno y esos fotones, esa foto en ese momento de la recombinación, ¿no? Es lo que observamos pues 13.800 millones de años más tarde, ¿no? Eso que vemos aquí son anisotropías, ¿no? De ese fondo cósmico, ¿no? Pequeñas variaciones de temperatura de 10 milésima de grado, ¿no? Que somos capaces de observar, ¿no? Y esa observación nos permite hacer lo que llamamos el espectro de potencia de la radiación, ¿no? De ese fondo cósmico de microondas y a partir de ese espectro de potencias, ¿no? Podemos hacer análisis cosmológicos que nos permiten, por ejemplo, entre otras cosas, definir la receta cósmica, ¿no? Hoy por hoy nos permite determinar, ¿no? Como digo, ese espectro de potencia, por ejemplo, que la materia ordinaria, lo que llamamos la materia bariónica, son solamente el 5% de nuestro universo, el 95% es lo que llamamos el universo oscuro, ¿no? Con un 25%, ¿no? O sea, el 80% de la materia es materia oscura, 25% del universo, que tiene propiedades gravitacionales, pero que no emite ningún tipo de radiación, ¿no? Lo que llamamos materia oscura, y la energía oscura, ¿no? Esa energía que es necesaria en nuestras ecuaciones y que asociamos hoy como causa posible de esa expansión del universo, ¿no? Y que podría ser algo inherente, ¿no? a la creación del espacio o podría ser a lo mejor un defecto de nuestras ecuaciones einsteinianas. No tenemos la respuesta y eso es uno de los grandes temas, ¿no? ¿Qué es la materia oscura? ¿Son nuevas partículas?
son agujeros negros primordiales, qué es la energía oscura, defectos en nuestras ecuaciones que no funcionan a gran escala. Una es la constante cosmológica de Einstein, que realmente está ahí asociada a nuestro espacio. Esas son las preguntas que yo creo que tenemos en estos momentos y para los cuales tenemos toda una flota de observatorios durante esta década. Nunca hemos tenido una capacidad tan interesante, ¿no? De observar ese universo oscuro, ¿no? Aquí menciono la agencia, la misión Euclid, que vamos a lanzar en 2022, el James Webb este octubre, si todo va bien, como decía. Gaia, que lanzamos en 2013 y que nos permite también hacer mapeos tridimensionales de la distribución de energía y materia oscura. Euclid mapeará más de 2.000 millones de galaxias, ¿no? Vamos a tener mapas tridimensionales de la distribución y de su forma, ¿no? Que nos permiten de nuevo mapas muy precisos de cómo está esa distribución de energía y materia oscura y a partir de ahí ir cuadrando las distintas explicaciones científicas. ACINA se lanzará en 2031 y se combinará con observatorios en tierra como el Observatorio Vera en Chile y la misión de la NASA Roma, ¿no? Como digo, esta observación desde el espacio, desde tierra, y a la que también deberíamos añadir el colisionador de hadrones del CERN, que sería pues esa otra observación posible, ¿no? Del origen de la materia oscura. Es uno de los grandes capítulos de la ciencia y, como digo, una de las prioridades de la Agencia Espacial Europea. El tercer gran capítulo, yo creo, de la ciencia durante esta década es sin duda la búsqueda de vida fuera de la Tierra, ¿no? En el que tenemos varias pistas, ¿no? En el sistema solar o en los exoplanetas y que me gustaría comentarles, ¿no? Yo creo que las tres pistas más interesantes y la que podríamos tener, permítame la expresión, ¿no? Tener un bingo durante esta década son la posibilidad de vida en Marte, la posibilidad de vida en las lunas heladas de Júpiter o de Saturno, en esos océanos que sabemos que existen, o sin duda alguna, una de las pistas más interesantes es detectar un exoplaneta en la que tuviéramos trazas de actividad biológica a través del análisis, por ejemplo, de sus atmósferas, ¿no? Déjenme comentarlas brevemente. La conferencia no me permite entrar en muchos detalles, pero si hay preguntas, pues podemos responder luego. El caso de Marte, sin duda, ¿no? Marte hoy por hoy, pues tenemos hielo, tenemos incluso la posibilidad de agua en el interior, pero en un pasado, unos 3.500 millones de años, tenemos evidencias indirectas, ¿no? A través de análisis isotópicos, de análisis de la geodesia marciana y también de los análisis espectrales, ¿no? De las arcillas, de que pudo tener un océano, ¿no? En su tiempo, hace un océano importante, ¿no? Y que de alguna forma se perdió. Hubo un cambio climático en Marte, el campo magnético seguramente se debilitó, esa atmósfera desapareció y ese agua fue evaporada, ¿no? La esperanza es que ese océano estuvo durante 500 o 1.000 millones de años, ¿no? Que es suficientemente tiempo en la Tierra para generar vida, ¿no? Y por qué en una zona de habitabilidad no debería pasar un fenómeno similar en Marte, y eso es lo que queremos observar, ¿no? Decía que hoy sabemos que hay hielo, ¿no? En la superficie marciana, sabemos esas trazas de que hubo agua y tenemos la posibilidad también seria, ¿no? Nuestros análisis de que puede haber agua líquida en el interior, en concreto en el polo, ¿no? Gracias a la misión ExoMars, uno de los radares que tenemos en la misión ExoMars, hemos sido capaces, ¿no? De detectar la presencia de agua líquida en el interior, ¿no? Según el tipo de reflejo que recibimos en nuestro radar, ¿no? Podemos identificar de qué es la razón de ese, y hoy por hoy indica claramente la posibilidad de agua líquida, ¿no? Ustedes me preguntarán, pero ¿cómo es posible que agua líquida en estas temperaturas tan frías? Pues bueno, aquí la idea es que los modelos indican que si hay una serie de sales y una serie de presiones debido a la presión del material, ¿no? Podría ser posible el agua líquida, ¿no? Con lo cual agua, energía y materia orgánica pues podrían generar vida, ¿no? Y esa es nuestra gran esperanza, ¿no? Como saben, la NASA ha lanzado la misión Mars 2020, ¿no? Es parte de una misión también conjunta con la Agencia de Recogida de Muestras que comentaremos. Evidentemente, Mars 2020 es de actualidad, la misión más importante hasta la fecha en el campo de la astrobiología marciana, ¿no? Mars 2020 está en el cráter Jezero, ¿no? Un cráter de unos 45 kilómetros de diámetro, ¿no? Está a unos 3.000, si no recuerdo mal, 3.600 kilómetros de Curiosity en la parte norte del Ecuador marciano, ¿no?
y eso es un delta, ¿no? Un antiguo delta de un río, ¿no? La selección de Yezero pues, fue una selección científica, evidentemente, y también de probabilidades de éxito de ese amerizaje, ¿no? Creo, si no recuerdo mal, había 60 ubicaciones posibles y fue todo un proceso selectivo, ¿no? Yezero creemos que, bueno, pues que es el delta de un río donde había un lago, ¿no? Y donde vemos que hay arcillas, ¿no? Y donde es tan interesante justamente ahí, ¿no? Poder hacer análisis espectrométricos y también tomar muestras para poder observarlas en el futuro desde la Tierra, ¿no? Ese es el objetivo principal de esta misión, ¿no? Vemos aquí esa foto extraordinaria de la grúa, ¿no? Que está manteniendo el Perseverance justo antes de que se activen los retromotores que permiten ese amerizaje. Y aquí vemos, pues eso, por ejemplo, fotos extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, hemos podido fotografiar el momento en que se ha abierto el paracaídas, esa foto que ha hecho el mismo Perseverance de ese paracaídas abierto, con esa foto, ese mensaje a la humanidad, ¿no? Dear Dare Mighty Things, ¿no? Que quiere decir, pues eso, ¿no? Atrévete a ser osado o a hacer cosas osadas, ¿no? Y eso es exactamente lo que hace Perseverance, ¿no? Interesante también esta foto de nuestra misión Trace Gauge Orbiter, nuestro ExoMars 2016, donde hemos sido capaces de trazar el escudo térmico, como ven aquí, el vehículo de descenso, la grúa que llevaba el Perseverance, o por ejemplo, donde ha caído el paracaídas, y sin duda, aquí vemos Y0, donde ha caído el rover, ¿no? Es la primera foto en color del rover, y en fin, podríamos hablar horas. Esta foto es interesante, ¿no? Que muestra la calidad de las imágenes, ¿no? Esa cámara de alta resolución, ¿no? Que permite pues, hasta 7 metros de distancia o más metros observar, fíjense, precisiones de 50 centímetros, ¿no? Y hacer espectrometría, ¿no? Un resumen de los instrumentos de Perseverance, como saben, con una contribución española a través de MEDA, ese experimento que nos permite, ¿no? Un experimento de meteorología marciana y también del conocimiento de ese viento solar, de la meteorología de la atmósfera marciana. Es una contribución asociada pues, al INTA, ¿no? Y a varias universidades del Centro de Astrobiología. Tenemos muy interesante también, como decía, esta parte que ven aquí nos permitirá recoger muestras que van a ser recogidas luego con una misión de la Agencia Espacial Europea y llevadas de vuelta a la Tierra, una serie de tubos herméticos, ¿no? Esterilizados, misiones, varios espectrómetros y cámaras, ¿no? Todo tipo de análisis astrobiológicos. La misión, este instrumento MOXIE, muy interesante, ¿no? La idea es convertir el dióxido de carbono que existe en la atmósfera marciana en oxígeno, ¿no? Y de alguna forma preparar, ¿no? Para esa posibilidad de que eso se pudiera utilizar en misiones humanas, etcétera, ¿no? Podríamos hablar durante horas de esta apasionante misión. Como saben, también hay un pequeño dron, ¿no? Que la primera vez en la historia, ¿no? Que fíjense que no es tan fácil, ¿no? Volar un dron en el 1% de la atmósfera marciana, hay mucho menos densidad atmosférica, ¿no? Tiene que rotar mucho más rápido, ¿no? Y ese dron va a permitir, pues, aparte de probar esta tecnología, ¿no? Poder decidir, ¿no? A Perseverance en qué zonas tiene más interés observar, ¿no? Y poder anticipar esos obstáculos, ¿no? Perseverance va a ser seguida por la misión de la agencia ExoMars 2022, un rover que llamamos Rosalind Franklin. Está previsto que aprovecháramos la misma ventana, ¿no? Como saben, la Tierra y Marte, ¿no? En una coincidencia de cada 2 años están en lo que llamamos la ventana de lanzamiento perfecta, ¿no? Cuando las dos distancias están más cerca, Marte de la Tierra, y con lo cual podemos minimizar el tiempo de transporte, típicamente 6 meses, ¿no? Pues bien, entre otras razones, por el COVID y una serie de retrasos en nuestros tests, no pudimos aprovechar la ventana 2020, con lo cual tenemos que aprovechar la siguiente ventana, que será en septiembre del 2022. Es cuando está previsto que lancemos ExoMars Rosalind Franklin, ¿no? Es una misión también dedicada a la búsqueda de vida y complementaria a Perseverance. En este caso es extraordinariamente interesante porque será la primera vez en Marte donde vamos a ser capaces de penetrar hasta 2 metros de profundidad en el terreno marciano, en una zona también de arcillas, donde creemos que ha podido haber agua líquida y donde creemos que podría haber trazas, ¿no? De actividad biológica o incluso, ¿no? La posibilidad de vida enterrada, ¿no? Unas teorías de la evolución de la vida es que hoy por hoy esa vida en la superficie de Marte
no debería ser posible debido a la alta radiación ultravioleta, ¿no?, que descompone el ADN. Sin embargo, ¿no?, esa vida evolutiva, ¿no?, esa pérdida de agua pudo protegerse, ¿no?, y de alguna forma protegerse en el interior de Marte, ¿no?, de esa radiación ultravioleta y todavía estar presente o al menos tener trazas, ¿no?, esos fósiles de vida, ¿no? Como digo, una misión extraordinaria que vamos a lanzar en septiembre del 2022. Junto a Marte, ¿no?, otra de las posibilidades interesantes en el sistema solar es la posibilidad de vida en las lunas heladas de Júpiter o de Saturno. Los dos grandes candidatos son Europa y Encelados, ¿no?, como ven aquí, ¿no? El caso de Encelados es interesantísimo, ¿no?, porque emite géiseres, tiene estos penachos en el polo sur que fueron observados, ¿no?, gracias a la misión Cassini-Huygens, cooperación con la agencia, ¿no?, y a través de análisis espectrométricos hemos visto, por ejemplo, ¿no?, que tiene material orgánico y en concreto, fíjense, interesantísimo hidrógeno molecular, dióxido de carbono y metano, ¿no? ¿Por qué es tan interesante, no? Pues bien, fíjense, ¿no?, los análisis de la órbita am, Encelados, ¿no?, y su deformación nos permiten, ¿no?, deducir la presencia de un océano interior, ¿no?, que hoy por hoy identificamos del orden de 65 kilómetros, como ven en la foto, ¿no? Un océano interior que podría estar en contacto con un núcleo que debería proveer de energía en el punto de contacto, ¿no?, como es el caso de la Tierra, ¿no? Pues bien, en el caso de la Tierra, en lo que llamamos las zonas abisales de nuestros océanos, el núcleo de la Tierra junto en contacto con los océanos, sin ninguna actividad solar, porque ahí no llega el sol, ¿no?, permite la presencia de vida, ¿no? Está lo que llamamos vida microbiana, ¿no? Un fenómeno que llamamos metanogénesis. Esos microbios o bacterias, ¿no?, se alimentan de hidrógeno molecular y dióxido de carbono, como vemos aquí, y generan como producto de su alimentación metano, ¿no? Y aquí el interés es que esas tres moléculas es las que observamos en Enceladus y ese modelo de océano junto a un núcleo energético también está ahí, ¿no? De alguna forma reúne los tres ingredientes básicos, ¿no?, de la posibilidad de vida, que es agua líquida, materia orgánica y una fuente de energía, ¿no? Y esa es una de las ideas que queremos observar, ¿no? En Saturno tardaremos en volver, hay varias ideas de misiones, pero donde vamos a estar es en Júpiter en breve, ¿no? En breve quiere decir vamos a lanzar en 2022, una misión que tardará unos 7 años, si no recuerdo más, 7,5 años en llegar a Júpiter, la misión JUICE. JUICE significa Jupiter Icy Moons, ¿no?, las lunas heladas de Júpiter, y en concreto con un zoom particular en Europa, Ganímedes y Calisto. Como digo, Europa tiene similitudes con Encelados, parece ser con observaciones del Hubble, que tiene también esos penachos que emite y podríamos observarlo de cerca, ¿no?, y hacer análisis espectrómetros y comprender bien la formación de esos océanos, con lo cual podríamos avanzar en esta cuestión y en esta pista tan interesante de vida en el sistema solar. La tercera pista de vida es sin duda y posiblemente la más prometedora en un plazo de una década, sería la observación de exoplanetas, ¿no? Como saben, tuvimos un premio Nobel reciente europeo en 2019, Michel Mayor y Didier Queloz, que fueron los responsables o dirigían la investigación del primer exoplaneta que se detectó, si no recuerdo mal, en 1995, 51 Pegasi B. En la Agencia Espacial Europea tuvimos el beneficio de tener a Michel justo una semana después que le indicaran el Nobel. La habíamos invitado a una conferencia y tuvo la gentileza de venir, ¿no? Un hombre extraordinariamente humilde. Y bueno, pues es importante que junto a los premios Nobel europeos, decirles que Europa es pionera en la observación de exoplanetas. En España tenemos el Centro de Astrobiología, sin duda una referencia mundial, y en la Agencia Espacial Europea toda una serie de misiones, ¿no?, que vamos a lanzar durante esta década y que algunas de las cuales ya hemos lanzado. Fíjense, actualmente hay más de 4.300 exoplanetas confirmados, hay varios miles, si no recuerdo mal, más de 5.000 en la lista para ser confirmados. Hay que tener la estadística suficiente para poder confirmar los suficientes pases, ¿no?, para que estadísticamente confirmemos que el exoplaneta está ahí. Más de 3.200 sistemas planetarios, ¿no?, diferentes, ¿no? Aquí el ejemplo es el de TRAPPIST, ¿no?, como saben, con 7 planetas, 3 de ellos en lo que llamamos zona de habitabilidad, ¿no?
Fíjate aquí, esta transparencia lo que quiere ilustrar es las distintas misiones entre el año 90 y 2030, si quieren, ¿no? Que contribuyen o que han contribuido a la observación exoplanetaria, ¿no? Y aquí ven nuestro logo de Agencia Espacial Europea, ¿no? Una gran parte de ellas hoy por hoy se deben a Kepler y a TESS, ¿no? Pero Europa va a ser también un gran contribuidor a partir de las misiones que les voy a mencionar, ¿no? En primer lugar, Keops, que lanzamos en 2019, una misión con una importante participación española, ¿no? A través del INTE y de la empresa Airbus, y también con la participación del Centro de Astrobiología, ¿no? Es una misión para caracterizar exoplanetas conocidos y para establecer, ¿no?, la composición, ¿no? A través del tránsito podemos determinar su tamaño, y a través de análisis complementarios podemos saber a su densidad, ¿no?, cómo afecta la gravedad de la estrella anfitriona, y a partir de ahí saber su densidad, ¿no? Este es el objetivo de Keops, con grandes descubrimientos ya desde hace unos meses. Tenemos la misión James Webb, como les decía, que nos permitirá, por ejemplo, hacer estudios espectrométricos de las atmósferas de los exoplanetas, algo extraordinariamente interesante, ¿no? En principio, James Webb, por ejemplo, debería tener la capacidad de observar TRAPPIST a 39 años luz, y observar si algunos de esos planetas tienen atmósfera y cuál es su composición, algo extraordinariamente apasionante, ¿no? Y tenemos la misión Plato. En 2026, Plato tiene el objetivo de buscar estrellas tipo Sol y planetas tipo Tierra, ¿no? Es la mejor referencia de la vida, sin duda alguna. La única que tenemos es nuestro planeta Tierra, ¿no? Con lo cual tiene sentido, ¿no?, buscar esa búsqueda, ¿no?, de planetas similares a la Tierra en estrellas similares al Sol, y ese es el objetivo de Plato, que se debería lanzar en 2026. Y luego la misión Ariel, recientemente confirmada en 2028, una misión dedicada precisamente al estudio de las atmósferas exoplanetarias, ¿no?, para comprender esa formación de atmósferas, comprender la formación de planetas, y también para análisis espectrómetros que nos pudieran detectar, pues, la presencia de actividad biológica, ¿no? Aquí tiene una foto de Keops, como les decía, ¿no? Y el objetivo, como decíamos, de Keops es la estrategia del tránsito planetario, ¿no? Es una función de fotometría, ¿no?, de cuánto cambia la emisión fotométrica cuando un planeta pasa a través de su estrella, ¿no? Y a través de varios análisis estadísticos, a veces lentos, ¿no?, detectar, pues, los distintos planetas y su tamaño, ¿no? Y a partir de ahí, pues también, si somos capaces de saber más o menos su efecto gravitatorio, saber su distancia con respecto a la estrella, identificar si está en la zona de habitabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Uno de los temas interesantes, como les decía, es esos análisis espectrales de esos planetas, ¿no? El concepto está ilustrado en esta transparencia. La idea es hacer un espectro combinado del planeta con la estrella anfitriona, ¿no?, al que restáramos el espectro solamente debido a la estrella, ¿no?, con lo cual, resultado de esta resta, tendríamos el espectro asociado al exoplaneta, en concreto al efecto que tiene el Sol anfitrión en su atmósfera, ¿no?, y ver cuáles son las moléculas que se absorben en su atmósfera, cuáles son las moléculas que están presentes, ¿no? Y aquí esa búsqueda, pues la idea, especialmente en la banda del infrarrojo, ¿no?, a la que va a trabajar, por ejemplo, James Webb Space Telescope y también Ariel, ¿no? La idea es buscar esos biomarcadores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Tierra, ¿no?, si uno observa la Tierra desde otra civilización con una capacidad de observación espectrométrica, pues observaría, ¿no?, que en el infrarrojo hay agujeros, ¿no?, por ejemplo, delatando la presencia sin duda de vapor de agua y de un mundo líquido, delatando, por ejemplo, la presencia de ozono, ¿no? Absolutamente interesante, ¿no? El ozono podría ser resultado de la descomposición por fotodisociación biológica, por ejemplo. El metano es un gas muy interesante, ¿no?, porque el metano es un gas inestable, ¿no? Quiere decir que si hay oxígeno, el metano se va a combinar con el oxígeno y va a generar dióxido de carbono. Quiere decir que si el metano sigue presente es que se está generando, ¿no? Es un gas, digamos, inestable, y eso es muy interesante, ¿no? En el caso de la Tierra es
un gran origen del metano es debido a bacterias anaeróbicas, ¿no? Es un indicador de procesos biológicos. Pues bien, esa combinación de moléculas podría ser un indicador, ¿no? Junto zona de habitabilidad, ¿no? Y si pudiéramos pues combinar con otras observaciones, ¿no? Podríamos llegar a la conclusión, esperamos, ¿no? De la actividad biológica, una muestra, una observación indirecta de presencia de vida. Algo sería extraordinario, ¿no? Hablando con mis amigos astrobiológicos, me dicen que con el número de observaciones y las posibilidades que tenemos de satélites de observación en el campo de los exoplanetas, junto con las observaciones que podremos hacer con los telescopios terrestres, ¿no? Si la vida es algo inevitable, ¿no? Deberíamos ser capaces de tener algún planeta, exoplaneta con una prueba de actividad biológica o con una gran posibilidad en los próximos 10 o 15 años, ¿no? Es algo extraordinariamente interesante. Los últimos 15 minutos de mi conferencia querría hablarles pues ahora del campo de la exploración humana, ¿no? Otro de los campos apasionantes durante esta década, ¿no? Y en la que Europa va a ser altamente activa, ¿no? Europa, como saben, trabaja de forma importante en la cooperación internacional en la International Space Station a través del módulo Columbus esencialmente, pero no solo, ¿no? Prácticamente el 50% de los módulos presurizados de la estación espacial están hechos por industria europea, ¿no? En el caso de Columbus es nuestro laboratorio de referencia, pero también, por ejemplo, el módulo cúpula que les mencionaba, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, un pequeño vídeo del módulo cúpula que permite, pues, entre otros, manejar el brazo robótico que ven aquí, ¿no? Y también hacer observaciones de la Tierra, por ejemplo, científicas, etcétera, ¿no? Un pequeño vídeo, no sé si lo ven ustedes bien, ¿no? Me pareció interesante justo trazar, ¿no? El momento en que pasa por encima de nuestra península ibérica. Y vemos aquí Valencia a la derecha. Bueno, pues estas cámaras, por cierto, las pueden tener ustedes a través de la web. En tiempo real es muy interesante. Tenemos nuestra generación de astronautas, la última selección en 2009, ¿no? Con 7 astronautas. De los cuales tenemos tenido, aquí vemos un repertorio de todos los astronautas europeos en todas las misiones que hemos hecho Europa en la Estación Espacial Internacional, entre ellas nuestro astronauta Pedro Duque en 2003, la misión Cervantes, y las dos últimas misiones fueron de Alexander Gerst y Luca Parmitano, que fíjense ustedes, los dos fueron nombrados comandantes de la estación, ¿no? Es una responsabilidad, de alguna forma, como el comandante de un barco, ¿no? Es la tercera vez, 3 veces hemos tenido comandantes europeos y 2 seguidas en diciembre de 2018 y en febrero de 2020. 2 misiones este año previstas. Thomas Pesquet, muy brevemente en el mes de abril, va a ser el primer astronauta europeo que va a volar con Dragon, con SpaceX. Tuve la fortuna de compartir un vuelo parabólico con Tomás en Burdeos cuando se entrenaba como astronauta en los primeros entrenamientos de gravidez y tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, ¿no? Matthias Maurer será el siguiente este año, en septiembre. Son misiones de 6 meses. La misión se llama Cosmic Kiss y la misión de Thomas Alpha Mission. Son misiones, evidentemente, con un gran carácter científico, pero también educativo. Querría mencionarles, ¿no? Yo creo que seguramente en el público podremos tener algún candidato. La siguiente selección de astronautas que lanzamos justamente ahora, la selección de astronautas 2021, será la tercera selección de astronautas de la agencia. Y bueno, creo la cuarta. Tuvimos a principios de los 80, en los años 90 y en el año 2009 y ahora pues una selección que empezamos el 31 de marzo. Se abren las candidaturas hasta el 28 de mayo, un proceso en 6 etapas que debería consolidarse en octubre del 2022 con la selección de 4 a 6 astronautas europeos y, ¿por qué no? Sería perfectamente normal tener un astronauta español, ¿no? Bueno, aquí ven el proceso, si alguien quiere detalles, pues encantado, los tienen en la página web, ¿no? Una serie de test psicológicos, test psicométricos, selección médica, selección por currículum, evidentemente, personas cualificadas con carreras científicas y con unos 3 años de experiencia y con un muy buen estado de salud y una serie de cualidades, ¿no? Para que tengan una idea, en la última selección de 10.000 candidatos seleccionamos a 6, un proceso de diezmado, ¿no?
cercano a 1 entre 10.000, ¿no? Es un proceso muy exigente, pero por supuesto, si alguien tiene ganas, pues estamos encantados de tener las mejores candidaturas posibles. Decirles algo que estamos muy orgullosos en la agencia, ¿no? Que junto a la selección de astronauta tenemos un proyecto piloto, ¿no? La posibilidad de seleccionar lo que llamamos el proyecto para astronauta. La idea sería poder tener personas con alguna incapacidad física, que tuvieran todas las capacidades, obviamente, de formación científica, las capacidades intelectuales y el estado de salud adecuado para ser astronautas, pero que se les permitiera alguna deficiencia física, en este caso, tras consultar pues con el centro parapléjicos perdón, con el centro de deportistas con incapacidades, con las Olimpiadas Paralímpicas. Hablando con ellos, pues hemos hecho una primera selección, serían personas que tuvieran alguna incapacidad física en las extremidades inferiores, ¿no? Por ejemplo, tener una pierna más larga que la otra, tener algún defecto en alguna de las por debajo de la rodilla, o personas de baja estatura, ¿no? Serían seleccionables en este proyecto, ¿no? Siempre y cuando, lógicamente, tuvieran todas las cualidades de astronauta para hacer un trabajo científico, ¿no? Es un proyecto piloto precioso de la agencia, ¿no? Y que requerirá, ¿no? Seguramente hacer algunas adaptaciones en nuestros sistemas de transporte y en la estación espacial, pero que estamos con mucho entusiasmo para hacerlo, ¿no? Simplemente me parecía interesante mencionarlos, ¿no? Un astronauta, una vez sea seleccionado, va a entrenarse, ¿no? Y aquí tienen pues los distintos centros de entrenamiento mundiales, tanto en Europa, el Centro Europeo de Astronautas en Colonia, como la Ciudad de las Estrellas en Houston, en Montreal, en el entrenamiento del brazo robótico, o en Japón, en el centro Tsukuba, ¿no? Y ahora, a partir de este año, entrenamos también en el centro Dragon SpaceX, ya que volamos también con SpaceX en el Dragon, nave Dragon, ¿no? El objetivo de nuestros astronautas será evidentemente la estación espacial, pero no solamente, ¿no? Es muy posible, ¿no?, que los nuevos astronautas que seleccionen tengan oportunidades de tener misiones lunares, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? Y por qué no, ¿no? Si son jóvenes, pues a lo mejor podrían tener incluso posibilidades en exploración marciana humana, ¿no? En el caso de la estación espacial, nuestra idea actual es intentar cada vez una participación comercial más importante, ¿no? De alguna forma buscamos financiación, ¿no? Y la posibilidad de también crear oportunidades de negocio que nos permitan, ¿no?, dedicar los recursos de las agencias a la órbita lunar y a la órbita marciana, ¿no? Y aquí la agencia también tiene una serie de iniciativas. Me gusta mencionarles, por ejemplo, el IceCube, que tenemos ya desde hace un par de años. Son una serie de cubos que hacemos en comparación con la empresa Space Applications. Aquí tienen el vínculo icecubeservice.com, ¿no? Y la idea es que una universidad o un centro de investigación, por ejemplo, farmacéutico o en biomedicina, ¿no?, pueda tener un experimento a bajo coste, ¿no? Estamos hablando de decenas de miles de euros, no mucho más. Tenga tiempo de astronauta, tenga garantía de lanzamiento y toda la seguridad necesaria, ¿no? Y reciba los datos en tiempo real, ¿no? Y pueda hacer experimentación en condiciones de microgravedad, ¿no? Campos interesantes, por ejemplo, de actualidad sería derivar, por ejemplo, nuevas vacunas, por ejemplo, es una de las áreas en que la microgravedad tiene mucho interés. Esto sería en condiciones presurizadas, con distintas dimensiones posibles, y también ofrecemos, desde un punto de vista comercial, la posibilidad de hacer experimentación en la plataforma exterior que se llama Bartolomeo, de la Estación Espacial Internacional, en condiciones de radiación, ¿no? Esta misma mañana estaba con la Agencia Espacial Alemana, que se llama DLR, estudiando un experimento que proponen, por ejemplo, de transferencia de relojes atómicos ópticos en esta misma plataforma, ¿no? Con lo cual es muy interesante y la hacemos en cooperación con la empresa Airbus. La idea, como les digo, es poder dedicar recursos de las agencias a la exploración lunar, y aquí entra una etapa apasionante, ¿no? Vamos a volver a la Luna en breve, ¿no?, a través de las naves Orion, que ven aquí, ¿no? Y Europa va a ser el responsable de esta parte que ven aquí, que es el módulo de servicio. El módulo de servicio lo va a hacer Europa, con lo cual, y el módulo de cargo, pues lo va a hacer la NASA, ¿no? Una misión combinada junto al cohete que se llama SLS, ¿no? Un cohete, pues, que vemos en esta foto, ¿no? Perdónenme. El Space Launch System, un cohete 15% por encima de los cohetes de las misiones Apolo en potencia. Es el cohete más potente que se va a lanzar, ¿no? Nos va a permitir lanzar, como les digo, Orion,
Orion, el módulo de servicio, nos permitirá pues darle, como indica el nombre, servicio, control térmico, agua, también todo el sistema de propulsión y el sistema también de guiado, ¿no? Todo eso gracias a la contribución europea, ¿no? La primera de las misiones Artemis 1, sin tripulación, si todo va bien, deberíamos ser capaces de lanzar a finales ya de este año o principios del año que viene. Aquí tiene un pequeño diagrama de cómo será esta misión, ¿no? Con 2 flybys en la órbita lunar y un retorno, ¿no? Una misión de una veintena de días aproximadamente, que nos permitirá validar la tecnología Orion de forma que el Artemis 2 pueda ser ya una misión tripulada, ¿no? Fíjense, ¿no? Desde el año 1973, la última misión Apolo, ningún ser humano ha dejado la órbita terrestre, ¿no? Lo más lejos que hemos llegado desde entonces es al Hubble, ¿no? La estación espacial, como saben, está cerca, ¿no? A unos 400 kilómetros, y aquí estamos hablando a más de 400.000 kilómetros, ¿no? En este caso de las misiones Orion, ¿no? De hecho, en este punto de máximo apogeo, ningún ser humano habrá estado tan lejos, ni siquiera en las misiones Apolo, ¿no? Y eso podría pasar, como les digo, ¿no? Tan pronto como en 2 o 3 años la primera misión, ¿no? En este caso será simplemente de ida y vuelta, ¿no? Y la siguiente debería ser la primera misión tripulada, ¿no? De vuelta a la superficie lunar con una mujer y un hombre, con que nos pudiéramos volver a tener hombres en el planeta Luna, ¿no? Y eso es algo extraordinariamente apasionante y va a pasar en breve, ¿no? La NASA habla de 2024, vamos a ver, nos parece poco realista, pero si no es en 2024 será durante esta década sin duda alguna, y en eso estamos trabajando, ¿no? Europa tendrá también la contribución a una estación espacial Gateway, que ven aquí, ¿no? Una estación que vamos a poner no exactamente en órbita, ¿no? Pero navegando junto a la Luna, ¿no? En lo que llamamos una órbita halo excéntrica, casi rectilínea, ¿no? Aquí ven las contribuciones de Europa, el Orion, un módulo de habitabilidad y una serie de módulos de comunicación que se llaman SPRIT, junto a las contribuciones de la NASA y las contribuciones de la Agencia Espacial Canadiense y Japón, ¿no? Es de nuevo una estación espacial internacional, ¿no? Aquí ven una reproducción, así un vídeo de esta estación, ¿no? Que permitirá tener astronautas durante 90 días, ¿no? No son 6 meses. En este caso no tenemos la protección del campo magnético, pero la idea es que estén hasta 90 días, ¿no? Con Orion, pues de 4 a 6 personas podrían acceder, ¿no? Y a partir de ahí, la idea es, como ven, esta órbita halo, como les decía, órbita halo casi rectilínea, que ha sido concebida, ven, unas distancias en la superficie lunar de 3.000 kilómetros a 70.000. Y la idea es aprovechar esta excentricidad cuando estamos cerca para poder acceder a la superficie lunar. Eso pasará cada 7 días aproximadamente, y también poder volver fácilmente de la Luna a la estación, ¿no? Con poco delta V, ¿no? Con poco empuje, ¿no? Esta órbita también requiere pocas maniobras y está en permanente visibilidad de la Tierra, ¿no? Y ese es el interés de esta selección. Requiere poco combustible, comunicación permanente y posibilidades de misiones recurrentes a la órbita lunar. Europa tiene previsto también participar con el European Large Logistic Lander, se llama, un módulo de logística que será recurrente también, y si todo va bien, la primera de estas misiones debería tener lugar en 2026 y 2027 con un rover, recogida de muestras lunares y un vehículo de ascenso a la estación espacial, ¿no? Esa es la idea, y de recuperación de muestras, misión también apasionante. La idea de estas misiones es no solamente ir y volver, si realmente el objetivo es poder tener presencia permanente humana en la Luna, como saben, ¿no? Y ese es el objetivo, y para ello estamos desarrollando también, en esto estoy trabajando directamente, la idea es desarrollar un sistema de comunicación y de navegación, un sistema Galileo parecido a Galileo en órbita lunar y de comunicación permanente, ¿no? Le llamamos Moonlight. Como les digo, trabajo personalmente en este programa, y la idea es que podamos confirmarlo en la próxima reunión ministerial y tenerlo en órbita pues en 2025-2026, que sea de gran ayuda a las misiones tripuladas y esas posibles bases permanentes, y al aterrizaje de vehículos con mucho más seguridad, ¿no? La idea de esas bases permanentes, hemos de resolver algunas cuestiones técnicas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la capacidad de tener recursos in situ, ¿no? Lo que llamamos in situ recursos, ISRU es la palabra en inglés, ¿no? In situ Resource Utilization,
por ejemplo, la capacidad de utilizar el agua que sabemos que está en la Luna, ¿no? Poder generar oxígeno, poder generar agua que se pueda beber, ¿no? Y también poder generar combustible para nuestras naves, por ejemplo, la capacidad de protegernos de la radiación, de poder hacer estructuras que nos protejan de la radiación, poder utilizar el regolito lunar, por ejemplo, para hacer esas estructuras protectoras y todo eso, ¿no? Aprender tecnologías de protección de la radiación, por ejemplo, es un tema esencial para las futuras misiones marcianas, ¿no? Ese agua permanente, ¿no? Como saben, recientemente hemos confirmado que está en cantidades muy superiores a lo que esperábamos. Hay toneladas de aguas, ¿no? Del orden de microgramos, ¿no? Por tonelada, pero suficientemente interesante, ¿no? Microgramo por kilo, quiero decir, ¿no? Pero que podríamos extraer, ¿no? Y que podríamos utilizar, como les digo, para la supervivencia humana, ¿no? Ese agua es interesante, ¿no? Porque lo observamos en zonas en las que da el sol y eso nos indica que ese agua se está generando posiblemente a través de asteroides o a través del viento solar que colisiona con el regolito lunar, o incluso recientemente se hablaba de que incluso en momentos de eclipse observamos que se genera y es posible que venga de esos átomos ionizados que vienen del campo magnético de la Tierra y que colisionan con el regolito, ¿no? Es una de las teorías también del origen de ese agua lunar, muy interesante. Todo eso vamos a ir aprendiendo también, ¿no? El siguiente objetivo, y con esto terminaré, es Marte, ¿no? La idea es tener misiones tripuladas pues, entre 2030 y 2040, difícil de trazar, ¿no? Requeriría una decisión y yo creo que lo que aprendamos en las misiones lunares va a ser decisivo, ¿no? Y antes de esas misiones tripuladas, la idea es tener misiones de ida y vuelta a Marte, ¿no? Y eso nos va a enseñar tecnologías y también aprender sobre las posibilidades de supervivencia en Marte, ¿no? Y eso es el objetivo de la misión Mars Sample Return, también aprobada en la última reunión ministerial de la Agencia Espacial Europea, una misión preciosa y que ha empezado con Perseverance, ¿no? Perseverance va a coleccionar muestras en esta especie de tubos presurizados y luego una combinación de dos misiones más van a permitir el recuperado de estas muestras. Aquí lo vemos en este pequeño vídeo. La agencia va a lanzar un vehículo de recogida de muestras que vemos aquí, que recogerá esas muestras del Perseverance. Se irá en una plataforma de ascenso que contribuirá a la NASA, un vehículo de ascenso. Esas muestras integradas en una especie de balón de básquet que vamos a ver aquí, ¿no? Presurizado y evidentemente esterilizado, ¿no? Y que puedan ser recuperados por un orbitador de retorno que va a contribuir la Agencia Espacial, una misión entre las dos agencias, y a partir de ahí un retorno a la Tierra a través de un escudo térmico que permitan recuperar ese balón con todas esas muestras y a partir de ahí con un proceso muy riguroso, un manejo especializado de esas muestras, poder distribuirlo entre los laboratorios terrestres. Una misión apasionante. Yo quería terminar aquí pues simplemente con una foto de la Luna, ¿no? Que todos ustedes conocen, la famosa misión Apolo 8, ¿no? Ese icono, ¿no? De la ecología, ¿no? Y que de alguna forma me encanta terminar con esa frase de Bill Anders, ¿no? El astronauta, ¿no? Que decía que hemos venido hasta la Luna, ¿no? Para descubrir que lo más importante que podemos observar es nuestro planeta, ¿no? Ciertamente no tenemos que pensar en la exploración como una forma de escapar de la Tierra, tenemos que explorar para reto humano, para nuevas opciones, pero sin duda alguna nuestra alternativa mejor es cuidar nuestro planeta, ¿no? Y eso creo que estamos todos de acuerdo los que participamos y como les decía, el 25% de todo el presupuesto de la agencia se dedica a observar el planeta que más nos interesa, que es la Tierra. Muchísimas gracias, espero que haya sido interesante. Me he alargado un poco más quizás de lo esperado, pero espero que haya sido de su interés. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Una conferencia, como siempre, muy, muy interesante. Yo creo que todos los que te hemos escuchado tenemos una imagen de la gran cantidad de proyectos en los que está trabajando la agencia, todos ellos interesantísimos y que casi darían para una conferencia cada uno de ellos. Pero yo creo que nos llevamos esa imagen global de todo el enorme esfuerzo y el enorme trabajo que estáis haciendo desde la agencia. Y bueno, ahora vamos a dar la palabra al público. Si quieren Sin plantear uso. cualquier pregunta, pues simplemente levantando lo que es la mano a través del icono que tienen en la parte inferior de sus pantallas, pues pueden
plantear cualquier pregunta a Javier, y si no, también a través del chat, pues pueden plantear aquellas preguntas que vean, que quieran formular, pues también la pueden hacer a través del chat. De momento no hay ninguna pregunta. En paralelo, y antes de empezar con el turno de preguntas, indicarles que en el chat hemos puesto el enlace para poder completar la encuesta. Nos interesa mucho conocer su opinión y sus sugerencias para mejorar y también para tratar aquellos temas que sean de su interés. Y bueno, está en el chat y también lo tenemos a través de la web, donde tenemos publicado el ciclo de conferencias de astronomía. También pueden acceder allí y completar la encuesta. Ya les digo que nos interesa conocer mucho su opinión. No sé si tenemos alguna La pregunta se puede hacer también a través de, si alguien prefiere hacerlas en el chat escritas o oralmente, simplemente levantando la mano, entiendo, Vicente, ¿no? Sí, sí, exacto. En todo caso, mientras la gente se anima, pues voy a lanzar yo la primera pregunta, que es de un tema que hemos abordado colateralmente, que es la basura espacial, pero a mí, más que la basura espacial, me gustaría que hablaras un momento, a ver qué opinión tienes tú y tiene también la agencia sobre estas constelaciones de satélites que se están lanzando y que podrían tener consecuencias no solo en el fin a las que están diseñadas, sino también pues, podrían generar problemas como esa basura espacial en el caso de colisión, porque estamos hablando de una enorme cantidad de satélites a órbitas muy bajas, y luego también el impacto que podrían tener en los observatorios astronómicos desde la superficie de la Tierra, porque claro, al ver todas estas constelaciones, estamos hablando de cientos o miles de satélites en órbita, ¿cómo podría eso afectar? ¿Qué opinión te merece este aspecto? Bueno, pues gracias, Vicente, por la pregunta, ¿no? Evidentemente la basura espacial, he mencionado en la conferencia, ¿no? Es una preocupación enorme para la agencia. Somos una agencia ecológica. No tendría ningún sentido que contribuyamos a vigilar el cambio climático y a la vez polucionáramos nuestras órbitas terrestres, ¿no? Ya le he comentado a Vicente, ¿no? Nuestra defensa planetaria es clara, nuestras reglas son muy claras, ¿no? Lo que es importante en estas megaconstelaciones, y así es que realmente cumplan las reglas de limpieza, ¿no? Eso quiere decir que tengan mecanismos para al final de la vida útil estos satélites se quemen en la atmósfera y no generen basura espacial, ¿no? En el caso de la agencia espacial son reglas obligadas, ¿no? Y esto de alguna forma me indica una de las grandes problemáticas, ¿no? Que es lo que se llama la legislación espacial, ¿no? Sería necesario, en nuestra opinión, ¿no? Que esa legislación fuera obligatoria y no solamente recomendaciones, ¿no? Y que de alguna forma por ley, ¿no? Todos estos satélites tuvieran la obligación de tener que tener esas capacidades de reintegración en la atmósfera y de no generar basura, ¿no? La mayoría de las megaconstelaciones que estamos viendo y serias, por ejemplo, de sistemas de telecomunicaciones, he de decir que tienen un interés particular en esta temática y siempre defienden, ¿no? Que esto se tiene en cuenta en su diseño, ¿no? Y el diseño de sus constelaciones. Y el hecho de que sean órbitas bajas favorece también que eso sea más fácil de hacer, ¿no? Pero sin duda, un tema muy importante, Vicente, completamente de acuerdo. En relación a las observaciones astronómicas, sí, se descubre que en efecto pueden distorsionar. En algunas observaciones entiendo que hay cooperación en este sentido también, ¿no? Y sobre todo para poder prever con mucha antelación dónde están estas misiones y poder hacer las ventanas de observación adecuadas. Es un tema importante también, Vicente. Son buenas preguntas. ¿Alguna cuestión más? Tenemos... Estamos cerca de la hora de cenar, ¿eh? Me he alargado un poco. Cualquier pregunta que tengáis en cualquier tema de los que hemos hablado, pues encantado, ¿no? Decías el tema de la basura, ¿no, Vicente? Fíjate, ¿no? La semana pasada, ¿no? Como decía, la primera vez que un satélite Galileo nuestro, ¿no? Una infraestructura tan importante hemos tenido que desviar. Un satélite durante unos días y ese satélite no está operacional, ¿no? Fíjate otra de las consecuencias de la basura, el impacto operacional en infraestructuras críticas. Si la gente prefiere a través del chat, igual es más fácil preguntar, porque es difícil identificar si hay alguien con la mano. Sí. En principio no tenemos ninguna pregunta. ¿Ningún candidato a astronauta, por ejemplo? Interesante. Hola, tenéis una pregunta
¿Tienen previsto traer muestras de Marte? Si allí puede existir algún microorganismo, ¿puede ser una fuente de peligro para los seres vivos de la Tierra? Bueno, pues una pregunta muy interesante, ¿no? En efecto, la respuesta es que en primer lugar sí tenemos previsto traer muestras de Marte. Y ciertamente en la observación marciana hay dos esterilizaciones en este caso esenciales, ¿no? En primer lugar, las naves que llevemos a Marte, ¿no?, que estén suficientemente esterilizadas, y a eso nos dedicamos, ¿no?, de forma que no traigan vida a Marte, en primer lugar porque es un destino astrobiológico, no podemos contaminar por recomendaciones de nuestra ciencia, ¿no? No podemos contaminar destinos que pudieran tener vida, ¿no? Y en segundo lugar, evidentemente, para no distorsionar el resultado científico de nuestras muestras marcianas, ¿no? Pero tan importante como eso es la vuelta, ¿no? La posibilidad de que esas muestras marcianas, ¿no?, evidentemente no contaminen a la Tierra, ¿no? En este caso son contenedores, como decía, estos tubos son extraordinariamente sellados, esterilizados y con todo un sistema de seguridad de esterilización, ¿no? Y luego el objetivo es en la Tierra, ¿no?, ese manejo de esas muestras, ¿no? Va a tener un protocolo absolutamente riguroso, ¿no?, en evitar ningún tipo de contaminación. Con lo cual eso es un aspecto tenido en cuenta con excesivo celo, ¿no? He de decir que los astrobiólogos dicen que cualquier tipo de vida en un ambiente diferente tendría pocas probabilidades de sobrevivir en un ambiente como el nuestro, pero en cualquier caso esa precaución, cualquier precaución es poca y es uno de los aspectos esenciales y que encarecen también a nuestra misión de Mars Sample Return. Tenéis otra. ¿Está previsto sustituir el telescopio Hubble o reemplazar? Bueno, pues es una muy buena pregunta, ¿no? El Hubble está, como saben, en operaciones desde el año 90, ¿no? Es uno de los grandes generadores de ciencia y nuestro interés es que siga ahí durante un tiempo, ¿no? Pero sin duda podríamos decir que el reemplazo del Hubble es el James Webb Space Telescope. James Webb Space Telescope, que está previsto, como decía, que se lance, si todo va bien, este octubre. Se va a lanzar con un cohete Ariane 5, nos lo vamos a lanzar desde la Guayana Francesa, ¿no? Es el telescopio más potente que se ha puesto nunca en órbita. Está en la órbita de infrarrojo, ¿no?, en las órbitas más interesantes de observación. Y de alguna forma podríamos decir que el James Webb es el sucesor del Hubble. Está previsto que coexistan durante unos años y a partir de ahí pues será el James Webb el que tome el relevo, ¿no? El Hubble pues es difícil que pueda tener una vida útil mucho más allá de esta década, de unos pocos años de esta década, y James Webb pues sería el satélite que reemplaza. Con unas grandes esperanzas, ¿no? Ha habido varios retrasos, ¿no? Las posibilidades científicas del James Webb son apasionantes, ¿no? Es posiblemente el satélite astronómico con más posibilidades astronómicas en todos los campos, de energía oscura, observación del universo lejano y sin duda alguna el campo de exoplanetas también. Tenéis otra. ¿Hay un intercambio de información transparente entre la ESA y otras agencias como la NASA? ¿O hay reticencias a la colaboración internacional? Muy interesante la pregunta, ¿no? Bueno, pues yo le diría que, claro, hay que distinguir lo que es el campo científico del campo, digamos, de seguridad o del campo comercial, ¿no? Evidentemente, pues entre GPS y Galileo, por ejemplo, ¿no? GPS no lo hace la NASA, lo hace el Departamento de Defensa americano. Entre GPS y Galileo hay intercambios en el sentido de que los dos sistemas sean interoperables, que podamos utilizarlos con un mismo móvil, pero ciertamente no hay ningún intercambio tecnológico, ¿no? Es un secreto de cómo hacemos nuestros satélites y es un secreto cómo hacen los suyos, especialmente en el caso GPS, siendo satélites esencialmente militares. En ese caso, la cooperación es sobre todo a nivel usuario, pero ciertamente no tecnológica. Sin embargo, en el campo científico la cooperación es extraordinaria en el campo de la exploración, ¿no? Los archivos de datos de la Agencia Espacial Europea de las transmisiones están en abierto, están archivados en el Centro de Astronomía Espacial, compartimos datos con la ciencia, con NASA y sobre todo tenemos misiones conjuntas, ¿no? Un gran número de misiones conjuntas. Nos gusta decir en la agencia que nuestro ADN es la cooperación internacional. Trabajamos con todas las agencias espaciales del mundo y ciertamente nuestro principal socio es NASA, ¿no? Aquí hemos visto varias las misiones. James Webb Space Telescope es junto con la NASA, lanzada por Europa, 15% europea. La misión Mars Sample Return empieza con Perseverance, pero fíjense los datos y la comunicación se hace con nuestras misiones ExoMars y vamos a lanzar la misión de Mars Sample Return. La estación Gateway es cooperación con la NASA y con la Agencia Espacial Canadiense
y lo mismo ocurre con los datos de observación de la Tierra, una cooperación ciertamente muy activa. Preguntan qué requisitos hacen falta para ser astronauta. Dice que es para comentárselo a sus alumnos. Bueno, yo lo primero que diría a la persona que pregunta es que a través de las webs de la Agencia Espacial Europea, buscando selección de astronauta, va a tener toda la información detallada, ¿no? Yo lo que puedo decir de forma para alumnos quizás y cualitativa, ¿no? Es, como decía, un proceso en 6 etapas, ¿no? Y hay una serie de cualidades, ¿no? Yo creo que la agencia, evidentemente, busca la máxima diversidad, pero es evidente que tenemos que tener perfiles científicos, gente con una carrera científica, pueden ser ingenieros, pueden ser físicos, pueden ser matemáticos, médicos también, ¿no? Unas 3 años de experiencia o bien un doctorado, ¿no? Un mínimo de 3 años de experiencia o un doctorado, como digo, ¿no? Tienen que tener un inglés, evidentemente es fluido y otras lenguas bienvenidas. El ruso va a tener que ser aprendido, no es un requisito, pero si alguien habla ruso, pues mejor, ¿no? Y luego, pues bueno, la idea es ser bueno en muchas cosas, ¿no? El primer tema es la salud, ¿no? Evidentemente, pues no tienen que fumar, no tienen que beber alcohol y tienen que ser personas muy sanas, ¿no? Se les pide un certificado médico clase 2 de aviación como punto de partida, ¿no? Y luego, pues es importante que sean personas muy sanas, que estén bien físicamente, ¿no? En los últimos candidatos va a haber lo que llamamos pruebas médicas detalladas, ¿no? No solamente para que estén sanos, sino para que tengan pocas probabilidades de enfermar durante su vida de astronauta, ¿no? Por ejemplo, por genética, que tengan pocas probabilidades, por ejemplo, de tener diabetes, por decir un ejemplo, ¿no? Y luego personas con una habilidad espacial importante, con una serie de test psicotécnicos, capacidad de trabajar en equipo, personas que tengan capacidad divulgativa, también es importante, capacidad de soportar la presión que significa ser un astronauta y ciertamente capacidad de trabajar en presión y decidir adecuadamente, ¿no? Y tener una rigurosidad en operaciones, ¿no? La dificultad, diríamos, es tener todo eso a la vez, ¿no? Yo creo que no hay que ser un genio ni nada especialmente particular, pero la dificultad es tener todo eso que he mencionado a la vez en alta calidad, ¿no? Y eso sería un poco el resumen. Pueden ser astronautas hasta 50 años, si alguien está interesado, ¿no? En la última selección era 27, 37 años, en este caso la selección es hasta 50 años. Yo tengo 55, con lo cual no puedo ser candidato. Pero, y la razón es que esencialmente es que queremos que el astronauta pues, sea operacional durante varios años antes de jubilarse, ¿no? Preguntan qué visión se tiene desde la ESA de la agencia china y si se convertirá en la más potente del planeta o es una cuestión de tiempo que su influencia sea muy potente. Pues son muy buenas las preguntas, Araceli, ¿no? China es evidentemente, como saben ustedes, sin ninguna duda una potencia mundial en todos los ámbitos y también en el tecnológico. Si no recuerdo mal, en capacidad de poder adquisitivo, ¿no? En igualdad de poder adquisitivo ya sobrepasa a los Estados Unidos en volumen global y los cálculos es que durante esta década en su Producto Interior Bruto ceda, ¿no? Al Producto Interior Bruto de Estados Unidos, ¿no? Entiendo que con la pandemia incluso ese periodo de cruce se acelera antes del final de esta década, ¿no? Pues bien, en el campo tecnológico China invierte de forma extraordinaria y también en el campo espacial. Es una de las grandes agencias, ¿no? Fíjense, en 2019 fue el país del mundo, ¿no? que más satélites puso en órbita. China, ¿no? China tiene su propio sistema de navegación, el sistema Beidou, está desarrollando su propia estación espacial, ha estado en la cara oculta de la Luna, misiones a Marte, en breve veremos un rover, si todo va bien, hemos visto que se ha puesto en órbita este mes de febrero en esa misma ventana y que va a tener un rover que aterrizaría en mayo, ¿no? Tiene un programa lunar extraordinariamente interesante y un programa científico y de observación de la Tierra extraordinario. Sí, China es ciertamente una agencia del primer nivel, tiene capacidad de lanzar astronautas, que Europa, por ejemplo, no tiene, y la Agencia Espacial Europea colabora con China. La colaboración con China, seamos sinceros, es más complicada, ¿no? que la colaboración con NASA. Tenemos menos tradición, tenemos que aprender a hacerlo, pero tenemos mucho interés, ¿no? Tenemos misiones científicas ya, por ejemplo, SMILE, en cooperación con China, ¿no? Misiones de observación del Sol con la Agencia Espacial China. En el campo de la observación de la Tierra también tenemos misiones conjuntas, ¿no?
y la idea es que esa cooperación aumente, ¿no? Estamos incluso entrenando astronautas para que pudieran volar en la Estación Espacial China. Esa cooperación va a ir creciendo, ¿no? Y esa es nuestra idea. Javier, un apunte, ¿no? Has hablado de la colaboración con la agencia americana, con los chinos, y también hay muy buena relación con la agencia rusa, ¿verdad? Sí, ciertamente con la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, tenemos una cooperación tradicional de hace muchos años. Podemos resumirla fácilmente. Por ejemplo, a ExoMars, la misión de la agencia que vamos a lanzar de verano del 2022, en septiembre, es en cooperación con la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos. Ellos se van a encargar del vehículo de aterrizaje, ¿no? y del lanzamiento, por ejemplo, ¿no? Fíjate, una misión tan importante es cooperación con Rusia, Soyuz. Hemos hablado que se lanza desde el Puerto Espacial Europeo, es un cohete ruso, sin duda tenemos una cooperación particular en el campo de la observación de la Tierra y sin duda una cooperación enorme en la Estación Espacial Internacional con las naves Soyuz, donde la gran parte de astronautas europeos han volado, por ejemplo, Pedro Duque entre ellos. Preguntan cuál es la proporción de mujeres trabajando en la ESA como astronautas o como investigadoras, etcétera. Bueno, pues también una pregunta muy interesante, ¿no? La agencia es muy sensible también al tema de la diversidad y está en una política activa, ¿no? En favorecer la diversidad, ¿no? Insistimos en nuestra selección de astronautas realmente en tener mujeres, muy importante. Hablaba de la estadística de astronautas, en este caso, entre las 6 que fueron seleccionados en 2009 había una mujer, Samantha Cristoforetti, italiana. Me dirán, ¿por qué solamente un sexto? En este caso era exactamente la proporción de candidatos mujeres que se presentaron. Se presentaron un sexto de candidatos mujeres y hubo un sexto de candidatos mujeres seleccionados. Estadística, digamos, no discriminativa, ¿no? En cualquier caso, la idea es que lo más importante es aumentar el número de mujeres que trabajan en ingeniería y en ciencia. En la Agencia Espacial Europea el porcentaje no es satisfactorio todavía, ¿no? Y hacemos pues varias políticas, en primer lugar favoreciendo, ¿no? Eso, la contribución, haciendo campañas de divulgación del interés de trabajar en la agencia, participando en campañas educativas, uniéndonos a todas las causas, ¿no? que favorecen el que haya mujeres científicas, ingenieras. No podemos perder ese talento tan extraordinario en nuestra humanidad, ¿no? Con lo cual, lo que puedo decir es que las cifras van mejorando y que la agencia toma todo tipo de medidas también de permitir, ¿no? que la posibilidad de tener hijos, trabajar en la agencia sea favorable, ¿no? Y todas esas medidas que favorecerían tener guarderías en los centros, etcétera, ¿no? En este sentido hay toda una política muy activa. Confiamos que en la próxima selección de astronautas, pues vamos a ver si pudiéramos acercarnos a ese 50%, que es lo que todos deseamos. Yo, si alguien, todos los que tengamos que ir, que se quieren ir a cenar, por favor, no me siento ofendido. No sé si hay alguna pregunta más, Araceli. En estos momentos encantado de quedarme aquí si hay más preguntas, pero... De momento en el chat no hay ninguna más. Muy bien, pues si os parece lo dejamos aquí. Recordarles que también tienen el código QR en la pantalla, que a través del código QR pueden acceder a la encuesta. Y muchísimas gracias por esta interesantísima conferencia, Javier. Has visto que también las preguntas han interesado mucho al público. Y bueno, ahora si pudiéramos todos desbloquear el audio, pues un aplauso virtual, ¿no? Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Un verdadero placer. Muy bien. Y hasta la próxima ocasión. Y como siempre, al servicio del Museo de las Artes y las Ciencias, con el que cooperamos, como sabes, de forma muy intensa. Siempre es un placer. Confío en que haya nuevos astronautas españoles, nuevos candidatos en ciencia, universidades, estudiantes en las escuelas, y confío en ese ejercicio de apostolado, ¿no? de los oyentes también, ¿no? y la contribución. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, ha sido un auténtico placer, Javier. Un placer. Vemos algunos aplausos virtuales por aquí. Sí, los vemos por ahí, sí, sí. Y también en el chat pues se están escribiendo que muchas gracias, muy interesante. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Buenas noches. Buenas noches.